Dios les bendiga, mis hermanos. Cumplimiento a nuestros momentos de reflexión que tenemos, quiero compartir con ustedes una hermosa palabra que nos conlleva a ver la verdadera libertad que tenemos en el Señor Jesucristo y por el Señor Jesucristo. Yo quiero elevar una palabra de oración dándole gracias al Señor por este momento, diciéndole: Señor, cuánto te agradecemos porque nos permites en estos momentos difíciles compartir más de ti, estar más cerca de ti y reflexionar, Señor, en lo que tú nos das por medio de tu palabra. Permite que ella sea llegando allí a esa necesidad y que nos podamos en ti gozar, mi amado Salvador. Gracias, Señor. La palabra que les decía, mis amados, la encontramos en el capítulo 8 de San Juan y está en los versículos 31 al 38. Ahí encuentro un título que dice: La verdad os hará libres, pero he llamado esta reflexión la verdadera libertad. Dice así la bendita palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. El Señor Jesucristo, en sus continuos conflictos, llamemos así, que tenía con los fariseos, con el personal religioso de aquel momento, tenían esos encuentros, y aquí en este momento está declarando el Señor esa verdadera libertad. Los discípulos del Señor, que en este caso vienen a ser esos aprendices de la palabra, estaban grabando en sus mentes cada paso, cada enseñanza que el Señor les ofrecía mediante estos encuentros que tenía el Señor. Y yo quiero tomar 3 pasos, mis amados, de esta verdadera libertad. El primero, la verdad que nos hace libres. ¿Cuál es esa verdad que nos hace libres?
Y ahí encontramos en el versículo 31 y el versículo 32 que nos dice el Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Habían gran mayoría de judíos que habían creído en el Señor, ya fuera por lo que veían que el Señor hacía o no, pero habían creído en el Señor y en este momento se estaban convirtiendo en esos discípulos, en esos aprendices, se estaban convirtiendo en aquellos que recibían del Señor palabra. Y nosotros, los que también nos gozamos en la palabra del Señor, podemos tener en cuenta que el apóstol Pedro nos dice allá en la primera carta que debemos desear como niños recién nacidos, dice ahí en la palabra, que como niños recién nacidos debemos desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos. ¿Para qué? Para salvación. Muchos judíos habían creído en el Señor y a través del tiempo lo han hecho, y hemos llegado nosotros también a ser parte de este grupo que con esa verdad somos libres, gracias al Señor. Y como tal debemos, como nos dice la palabra del Señor, desear como niños recién nacidos esa leche, ese alimento espiritual que permite que crezcamos, que permite que avancemos, que permite que lleguemos a esa plenitud que el Señor quiere que lleguemos. Pero aquellos hombres no lo querían entender así, mis amigos, mis hermanos, mis amados. No lo querían entender porque, como el Señor mismo decía ahí, no encontraba en ellos cabida esta verdadera palabra. ¿Por qué? Porque estaban sometidos. Ahí en el segundo punto nos habla la palabra sobre esos esclavos del pecado. Y en los versículos 33 al 36 viene el conflicto que les he estado diciendo del Señor con estos hombres religiosos. Y dice: le respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Era lo que ellos no querían, porque se creían, mis hermanos, se creían libres cuando durante toda su vida habían estado esclavizados. Duraron esclavizados en Egipto,
el Señor los liberó de esa esclavitud, los llevó a esa tierra que les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero aún continuaban esclavizados por el pecado de la idolatría y aún creo que permanecen, pero en el momento en que estaban allí con el Señor, estaban sometidos por una fuerza política, un imperio que los dominaba en el momento y era el Imperio Romano. Ya con anticipación, a causa del pecado, a causa de la desobediencia, habían sido esclavizados por los babilonios, por los asirios, por los persas, por los griegos. Y como dije, estaban actualmente esclavizados por el Imperio Romano. Pero ellos decían, somos libres, porque no sabían cuál era la verdadera libertad que el Señor Jesucristo les estaba hablando. Y esa verdadera libertad es la verdadera libertad espiritual. Esa que cada uno de nosotros, mis amados, hemos alcanzado cuando conocimos, cuando aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Hemos sido libertados del pecado de la muerte. Hemos sido libertados espiritualmente. Y entramos a cumplir el tercer punto, mis amados, que es los verdaderos descendientes de Abraham, de quien estos hombres religiosos se ufanaban diciendo, nosotros somos libres. Abraham, nuestro padre, nos hizo libres, pero no sabían que estaban esclavizados totalmente, espiritualmente. Y el Señor les quería dar a conocer esa verdadera libertad, pero ellos ciegos no aceptaban. Es allí donde los verdaderos descendientes de Abraham se dejan ver. Allá en Génesis, en el capítulo 26, el versículo 4, la palabra del Señor nos dice, hablando el Señor, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Gloria al Señor. Todas las naciones, dice la palabra del Señor, todas las naciones serán benditas en tu simiente. ¿Y cuál es esa simiente, mis amados? Esa simiente es el mismo Señor Jesucristo que les estaba hablando y que nos ha hablado y que gracias al Señor hemos podido entender eso que nos dice y conoceréis la verdad. El Señor Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy ese camino que lleva a esa verdadera libertad, aleluya. Si en Génesis se predijo la venida del Señor y que los judíos, unos
como nos dice ahí al comienzo, habían creído en él, muchos no lo hacían, y aún en la actualidad muchos judíos aún no han conocido al Señor, no tienen esa verdadera libertad. Pero se llegará el momento, mis amados, que el Señor dejará ver su verdadera libertad para su pueblo. Y esa palabra que encontramos nosotros allá en Romanos 11, del 17 al 24, nos deja ver que somos esos verdaderos descendientes de Abraham por fe, gloria al Señor. Y por fe, mis amados, venimos a ser injertados en ese árbol y nos alimentamos, mis amados, con esa savia espiritual, con esa savia que el Espíritu Santo genera en nosotros vida, esa vida que el Señor provee, esa vida abundante, gloria al Señor. Ahí en Gálatas, en el capítulo 3, del versículo 6 al 7, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y me dice la palabra del Señor: sabed, por tanto, que los que tienen fe, los que tenemos fe, aleluya, estos son hijos de Abraham. Aquí la palabra del Señor nos deja ver esos verdaderos descendientes de Abraham. Y lo somos nosotros, mis amados. Por eso, al venir a ser parte de esa descendencia, de esa palabra que dice que serían contados como la arena de la mar, como las estrellas del cielo, esa descendencia, podemos ver que hemos encontrado esa verdadera libertad, mis amados, y en esa verdadera libertad debemos permanecer. Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis a estar presos en el yugo de esclavitud. Si estamos nosotros en esa libertad, mis amados, podemos estar felices, podemos estar dichosos, porque estamos en la verdadera libertad y debemos demostrarlo, porque la palabra del Señor nos dice que debemos permanecer en su palabra para ser esos verdaderos discípulos, para ser esos verdaderos discípulos del Señor. Yo creo que somos beneficiarios y nos hemos de sentir halagados de pertenecer a esa verdadera descendencia de Abraham por fe, aleluya. Yo quiero que tengamos una palabra de oración. Señor, permite, Padre amado, que esta palabra, esta pequeña reflexión que hemos tenido, oh Dios, trascienda y alcance a muchos que aún no conocen esa verdadera libertad que eres tú, Señor. Esa verdadera libertad la tenemos en ti, mi amado Salvador. Deja que ella, Señor, llegue allí a lo más profundo de los corazones
de aquellos que ven esta reflexión. Te glorificamos, Señor. Oh, mi amado Dios. Gracias a ti. Invito a suscribirse ahí en Comunidad Tiempo de Paz, mis amados. Dios los bendiga.